Yo este gráfico lo dividiría de esta manera. Acá pondría día 28 del ciclo menstrual, en la mitad pondría día 14, y acá pondría día 0. Yo sé que los primeros 5 días corresponden a la menstruación, generalmente, ¿sí? El día 14 corresponde a la ovulación. Entonces, una forma fácil de estudiar esto es dividir el ciclo de esta manera y saber cuáles son las hormonas que gobiernan estos ciclos. ¿Qué estoy haciendo cuando escribo acá? ¿Cómo se llama esta hormona? Hablen sin miedo y libérense, hablen por favor, ayúdenme. Folículo estimulante y luteinizante. Son las dos hormonas que gobiernan cada parte de los ciclos. ¿Sí? Entonces tendría que empezar a decir dónde se producen estas hormonas. ¿Sí? A nivel de la hipófisis es donde se produce. Bien. ¿Alguien sabe específicamente en qué zona de la hipófisis? Bien. A nivel de la adenohipófisis, la hipófisis se encuentra alojada en el sistema nervioso central a nivel del piso de la silla turca y tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior se denomina adenohipófisis y el lóbulo posterior es la neurohipófisis. En la adenohipófisis es donde va a estar y se va a producir la hormona folículo estimulante y la luteinizante. ¿Sí? Bien. No se ve nada, profe. No se ve. ¿No se ve con este color? No. ¿Con el amarillo se ve más? Sí. Bueno, ¿y con el rosa este? ¿Se ve? Sí. Bueno, voy a usar este entonces, perdón. Bueno. Lo que yo les dibujé acá es una imagen ascendente que son los estrógenos. ¿Sí? Y del otro lado van a ver que puse la luteinizante y una P que vendría a corresponder a lo que es la progesterona. ¿Por qué dibujé esto? Porque si yo les digo que en la primera etapa del ciclo gobierna la hormona folículo estimulante, lo que yo les estoy diciendo es que va a actuar a nivel del ovario en lo que es la corteza. El ovario se divide en una corteza y una médula, ¿sí? La corteza del ovario es donde voy a tener los folículos. ¿Y ustedes saben qué son los folículos ováricos? ¿Alguien sabe cómo se clasifican o se dividen los folículos ováricos? ¿Cómo? Bien. Folículos primordiales. ¿Cuáles son los folículos primordiales? Los folículos primordiales son los con los que nacen las mujeres, es decir, desde que es embrión y tiene el sexo femenino, la mujer va a empezar a formar embriones y van a empezar a formar folículos y estos folículos se van a llamar folículos primordiales. ¿Sí? Estos folículos vamos a tener un cierto pool y este pool lo va a acompañar durante toda la vida de la mujer. ¿Sí? Estos no se van a volver a reproducir. Son los que con los que nacen las mujeres y son con los que vamos a morir. De estos folículos primordiales vamos a tener después una diferenciación. ¿Cuáles son? Bien, el folículo primordial, entonces como ya les dije, el folículo primario, que hay que saber cómo está formado cada uno. ¿Qué es lo que tengo dentro de cada folículo? ¿Ovocito tengo o no tengo? El folículo primordial.
¿Tengo membrana pelúcida o no tengo membrana pelúcida? No tengo membrana pelúcida. ¿Tengo célula de la granulosa o no tengo célula granulosa? Ovocito y una membrana, nada más. ¿Qué tengo en el folículo primordial? ¿Tengo ovocito? Bien. ¿Tengo membrana pelúcida? Bien. Hay una membrana, pero no hay membrana pelúcida. ¿Sí? Folículo secundario, ya ahí lo que voy a tener es el ovocito, voy a tener la membrana pelúcida y la célula de la granulosa. Y en el folículo de De Graaf lo que voy a tener, imagínense que es un folículo maduro ya. Voy a tener el ovocito, voy a tener unas pequeñas lagunas rodeadas de líquido folicular, ¿sí? Y la membrana pelúcida. ¿Cuál es la función de los folículos? ¿Para qué sirven los folículos? Entonces vamos para atrás. Si no sabemos qué son los folículos, primero ¿dónde se alojan los folículos? En el ovario. ¿Qué es el ovario en una mujer? ¿Es un órgano reproductor o no? Es un órgano reproductor. Bien. ¿Este órgano reproductor cuál es la función entonces? Generar ovocitos. Perdón, pero no sé quién habló. Bien. Fabricar óvulos para que se produzca la fecundación. ¿Sí? La fecundación se produce cuando un óvulo se une con un espermatozoide. Fantástico. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Los folículos que van a estar en la corteza del ovario y que van a abrirse paso a medida que van madurando hasta que salen del ovario, van atravesando etapas. Esas etapas, las que van a lograrse, es que van a aumentar su tamaño, van a aumentar su número de células y van a aumentar a su vez la cantidad de líquido en su interior. Eso se logra gracias a una hormona, que es esta que está acá, la folículo estimulante. ¿Por qué? Porque la folículo estimulante lo que hace a nivel del ovario es actuar sobre unas células. ¿Saben dónde y cómo se llaman? ¿Alguien había leído? A nivel de las células de la granulosa del ovario. ¿Nadie había leído eso? Actúa la folículo estimulante que se produce a nivel de la hipófisis, viaja por sangre, llega al ovario y actúa a nivel de la corteza del ovario. Actúa sobre las células de la granulosa y lo que hace es cambiar el epitelio de plano, hacerlo cúbico un poco más alto, ¿sí? Aumentar el tamaño. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que el ovario, ¿qué hormona secrete el ovario? Estrógeno y protógeno. Grítenmelo, por favor. Estrógeno y protógeno. Él está grabando, entonces tiene que haber grabado. ¿Qué es? Estrógeno y progesterona. Estrógenos. Principalmente me interesa estrógenos acá. Está en menor medida progesterona, pero estrógeno es lo que yo necesito. ¿Cuál es el tema? Entonces, para que yo pueda producir la secreción de estrógenos, voy a tener que tener un estímulo constante de folículo estimulante. ¿Sí? Si no, no sucede. Y esto es lo que yo les digo de armarse un gráfico con las mitades de los ciclos. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen el ciclo en dos partes, donde predomina la hormona folículo estimulante, y abajo empiezan a poner cada órgano, ovario, trompa de falopio, útero, y qué es lo que va pasando, de esa forma van a notar los cambios que produce la folículo estimulante. A lo mejor es muy pesado al principio hacerlo así. Es más, si alguno se toma el trabajo de buscarlo en internet 10 minutos esta noche, esto ya está hecho. No hay que renegar mucho, porque ya está casi todo hecho. ¿Sí? 2 hojas, 4 pegadas y se lo que juro que lo pueden imprimir. Está hecho esto. Entonces, de esa forma van a ver los cambios que produce en cada órgano, cada hormona. ¿Sí? Cuando se produce el aumento de los estrógenos, desde el día 5 en adelante, ¿qué es lo que empieza a pasar a nivel del útero? Sabemos que el útero tiene 3 capas, ¿no? ¿Cuáles son esas capas? Él está grabando y no se escucha, ¿sabes? Endometrio es una. Sí, ¿cuál más? Acerosa. Mesotelia.
Bien. Perdón, no sé quién lo dijo, pero estoy hablando a nivel más anatómico. Perdón. Endometrio, miometrio y bien, bárbaro. De la capa que más nos va a interesar en este momento va a ser el endometrio acá. ¿Por qué va a ser el endometrio? Porque el endometrio vamos a tener dos capas. Una capa que se va a denominar compacta y otra capa que se va a denominar como, chicas, funcional o esponjosa. ¿Por qué importa esa capa? ¿Alguien puede explicar por qué es tan importante la capa esponjosa? La capa esponjosa del útero, más precisamente el endometrio, es la que se desprende durante la menstruación. ¿Y por qué se desprende? ¿Y cómo se desprende? Bueno, el útero tiene unas arterias que se denominan arterias espiraladas. Estas arterias espiraladas tienen una virtud, que las hormonas actúan sobre ella haciendo que se elonguen o se acorten. ¿Sí? Cuando se produce el primer periodo en donde se va formando el folículo hasta que se ovula, el útero a su vez va generando cambios en su pared. Y lo que va pasando es que cuando se produce la ovulación, se libera el óvulo gracias a un pico de luteinizante, esto ahora después lo vamos a explicar, y acá empieza a gobernar una hormona que es la luteinizante, que es la que predomina en el segundo ciclo. Esto va a estimular a las células de la teca que también están en el ovario, a nivel de la corteza del ovario, para que produzcan luteinizante. ¿Sí? La luteinizante va a generar que se produzca la progesterona que ustedes dijeron que produce el ovario. ¿Sí? ¿Y para qué va a servir la progesterona? Porque en caso que haya un embarazo, es quien va a nutrir y quien va a ayudar a que se vaya produciendo el aumento de tamaño de este probable embrión. ¿Sí? Es decir, que podría decir que la progesterona es la que gobierna la segunda mitad del ciclo ovárico, cuando se produzca la ovulación. Lo que tengo que saber de acá es que cuando se produce una caída en esta progesterona porque no se produjo la fecundación, es decir, se ovuló pero no hubo fecundación, por lo tanto la unión de la fecundación no libera progesterona, lo que va a pasar es que esta capa esponjosa va a empezar a desprenderse. ¿Por qué? Porque las arterias espiraladas se empiezan a contraer nuevamente. Al contraerse nuevamente, lo que va a pasar es que no va a haber irrigación. Al no haber irrigación, esto se empieza a desprender. Y esto se conoce como menstruación. ¿Sí? Quinto año del secundario. Estoy explicando. Esto tienen que tratar de aprenderlo ahora, porque cuando vean la parte de fisiología, esto se va a dar como sabido. Entonces ahí es donde tienen un problema grande. Y lo que yo les decía a los otros chicos, muchos leen esto del Génesis o del Ross. Está buenísimo leerlo de esos lugares, pero sin un dibujo esto no se aprende. ¿Sí? Sin un dibujo es como que uno se ve en palabras y te lo juro que lo aprendés de memoria. Me pasó cuando yo estudiaba que en primero, cuando el docente estaba acá y yo allá y hablaba, yo me cagaba de risa. En segundo hice lo mismo, hasta que llegué a ginecología, donde tuve que estudiar esta parte, y me terminé comprando un libro que era ginecología en esquemas, que lo único que tenía eran esquemas. Yo digo, ¿cómo se estudia esto? Claro, se estudia así, se estudia con gráficos, porque es mucho más fácil para saber dónde está la hormona. Obviamente eso hay que suplirlo con bibliografía, pero de esa forma a uno le queda más en la cabeza los gráficos, chicos. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se ve esto que dibujo o no se ve nada? Profe, Sí. ¿cómo se llama la capa del endometrio que puso en amarillo? Es la capa, tenés la capa esponjosa, es la azul, ¿sí? Y la capa compacta, ¿sí? Es la amarilla. Esta capa también se llama funcional, la que se desprende en azul. Compacta y funcional, compacta y esponjosa sería. Es sinónimo. Si yo dibujara
y esto fuera el ovario, donde yo acá tuviera la corteza, ¿sí? Si acá se produce la liberación del óvulo, del folículo del Graf, digamos, y esto fuera la trompa de Falopio, ¿cuáles son las partes de la trompa de Falopio? ¿Alguien sabe cómo se divide? Tiene 4 partes. ¿Alguien sabe cuáles son esas partes? ¿Me lo va a describir de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Ayúdenme, vamos. El que saquen el libro no me molesta. La idea es que lo lean por lo menos. Yo sé que con las tutorías están apretados. Están con la parte genética y es más pesado. Bien. Sería de adentro hacia afuera. Bien. ¿Este cómo sería? Esta es la ampolla. La porción intramural. Está dentro del útero. ¿Está? ¿Ustedes saben dónde se produce la fecundación? Cuando el útero se une, perdón, cuando el óvulo se une con el espermatozoide. En el listo. ¿Alguien sabe dónde? En el listo, ¿no? ¿En qué lugar de la ampolla, para ser exacto? ¿Dónde se produce la fecundación? Se produce a nivel del tercio externo de la ampolla. ¿Sí? Es decir, que a este nivel el espermatozoide tiene que viajar para encontrarse con el óvulo acá. Y acá es donde entra una de las cosas que vimos al principio, porque cuando veíamos tejido epitelial y yo les contaba a los chicos que estuvieron conmigo que había unas especializaciones de las células apicales, donde eran las cilias, las microvellosidades, la chapa estriada. Bueno, lo que es la trompa de Falopio tiene todas cilias. Esas cilias trabajan en conjunto y lo que hacen es favorecer la movilidad. Y a su vez tienen contracciones. Esas contracciones lo que favorecen es, por un lado, la llegada del espermatozoide y por un lado la migración también del óvulo. ¿Sí? Para que se produzca la fecundación. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. De producirse la fecundación, va a haber una migración, que ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de embriología, y va a haber una implantación. Esta implantación generalmente se va a dar a nivel del útero. ¿Cómo? Sí, en realidad primero se va a dar en lo que es el endometrio hasta que profundice. Hasta que profundice. Pero generalmente lo que vos vas a ver es esto. Obviamente no voy a tener menstruación porque yo voy a necesitar de esta capa. Y ahí es donde la luteinizante lo que hace es las glándulas que tiene el útero, hace que esas glándulas se llenen de líquido, se vuelvan grandes en vez de ser chiquitas, se vuelvan suculentas y de esa forma sea más fácil la implantación. ¿Sí? Eso es en caso de que haya embarazo. En caso de que no haya embarazo, lo que pasa es que el ovocito llega hasta el útero y se elimina con la capa funcional. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? A nivel de lo que es el útero también hay que saber que en lo que es la cúpula vaginal, que se denomina esta parte, hay una zona que se denomina zona de lucha de los epitelios. El útero tiene un cuerpo y tiene un cuello, ¿o no? ¿Cuál es un sinónimo del cuello? Si yo le digo cervix y cuello, ¿es lo mismo? Bien. Este cuello del útero, cuando se contacta con la cúpula vaginal, hay una zona que se denomina zona de transición o zona de lucha de los epitelios. Y esto lo van a ver en varios órganos, lo van a ver cuando vean esófago y estómago también. Acá, esta parte de acá, que es donde la vagina contacta con el útero. ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es donde cambia el epitelio. De un epitelio escamoso a un epitelio columnar. ¿Alguien sabe cuál es el epitelio de la vagina? Es un epitelio escamoso, un epitelio pavimentoso, estratificado. En cambio, el del útero es un epitelio cilíndrico. Por eso es columnar. Y acá es donde se produce el cambio de la zona de epitelios. ¿Y por qué esta parte es tan importante?
Porque esta zona es donde asientan generalmente patologías malignas más frecuentes. El famoso cáncer del cuello de útero asienta acá. ¿Sí? Y por eso es importante. ¿Por qué es importante saberlo? Porque hay dos tipos de epitelios diferentes. Y ahí es donde se produce una alteración. Hay un virus, que es el virus HPV, que este virus genera cambios citopáticos. Es decir, ¿qué pasa? Actúa en el ADN de las células, las hace mutar, las cambia, y así es como le da de primer paso para que se produzca la neoplasia. ¿Sí? Por eso es que las mujeres deben hacerse un Papa Nicolau una vez al año, porque lo que identifica el Papa Nicolau es células atípicas a las que deberían estar. ¿Voy a ver células en un Papa Nicolau? Sí, voy a ver células, pero voy a ver células que deberían ser normales, o células cilíndricas o algunas células escamosas. Lo que no debería haber nunca, una célula que tenga una alteración o bien células con características de HPV. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Lo que va a pasar con las glándulas es que normalmente tenemos glándulas en la primera mitad del ciclo menstrual, que son glándulas cortas, son glándulas que no secretan un moco, que es el flujo que vamos a ver, pero es un flujo que no tiene tanta importancia. ¿Sí? Cuando atravieso el día 14 del ciclo menstrual y se produce la ovulación, la luteinizante lo que va a empezar a generar es que estas glándulas, que eran glándulas simples, que no eran tubulares, se empiecen a volver glándulas tubulares ramificadas. ¿Sí? Van a ser mayor secretoras de moco. ¿Y por qué piensan que estas glándulas se van a volver así? Porque tengo que lograr, por un lado, la protección del futuro embrión, en caso de que se produzca el embarazo. Todo esto es una preparación para el futuro embarazo. Si yo voy pasando y voy haciendo todo eso acá, lo que va a pasar es que no se produce la menstruación y todas estas glándulas van a favorecer la implantación. Esa implantación que se produce va a ser sobre un tejido muy friable, muy fácil, como si fuera una manteca muy blanda. Entonces de esa forma la implantación va a ser mucho más sencilla. ¿Sí? Si yo lo hiciera en este momento, no habría implantación posible. Primero porque el útero no estaría grande, la pared no estaría grande, estaría chica. Y segundo porque no tengo un moco que me facilite, es decir, no tengo un flujo que me facilite bien la migración del ovocito. ¿Sí? ¿Se entiende? Te vuelvo a repetir, esta parte van a verla mejor cuando vean la parte de fecundación e implantación antes de las semanas embriológicas. Pero les digo lo mismo, si nos toca juntos, tengo un montón de cosas en computadora que se los traigo. Pero la idea es que esto lo lean ustedes. Esto que les estoy diciendo yo, lo voy a decir también cuando veamos embriología. Y no tiene sentido que yo lo vuelva a decir. ¿Está? Yo lo dije este año, lo dije el anterior, hace 5 años que digo lo mismo. Pero en el momento de rendirlo, a ustedes le van a tomar esto. ¿Sí? Bueno. Una pregunta que le hacía a los chicos. ¿El ovario y la trompa de falopio están en contacto? ¿Están separados? Están separados. Es decir, yo lo hice un poquito separado. Es decir, que el producto del ovario, es decir, el folículo que se produce y el folículo maduro se desprende y cae adentro de la trompa. Así debería ser. Hay un video que lo voy a traer que lo van a ver cuando estemos. Y si no está en internet, le voy a dar la página de YouTube, no hay ningún problema. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Esto que yo les explico recién acá, me da la explicación por qué muchas veces puede caer afuera de la trompa y llamar lo que es el embarazo ectópico. Un embarazo fuera de la cavidad normal que debería ser. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esa es otra patología que se puede presentar. ¿Puede ser fecundado? Exacto, uno de los lugares es la trompa. ¿Qué pasa? Vos imaginate que la fecundación y el embarazo se genera la implantación acá. Genera tal tamaño y empieza a crecer que puede llegar a romper la trompa, generando una patología muy grave para la mujer. ¿Sí? Cuando normalmente debería haberse implantado en el útero, ¿sí? Que es el órgano que está
adaptado para producir eso. ¿Me entendés? Pero puede pasar también que caiga por acá y que sea en la cavidad abdominal. ¿Sí? Y eso genera otro tipo de patología también. ¿Está bien hasta ahí? Bien. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cómo se divide el ovario, ¿qué estructuras tiene el ovario? Tiene una corteza y una médula, me deberían decir ustedes. Si yo les pregunto dónde predominan los folículos, ustedes deberían decirme a nivel de la corteza. ¿Sí? Que esos folículos, yo me voy a encontrar, si yo ahora agarrara un folículo, acá que tenemos ovario para ver, y mirar en el microscopio, ¿voy a ver todos folículos en el mismo estadio o en diferentes estadios? Diferentes estadios. No voy a tener todos los mismos estadios de los folículos. ¿Qué es lo que va a pasar? Por un estímulo hormonal que viene por la sangre y estimula el ovario, las células de la granulosa, para ser más exacto, lo que va a pasar es que uno de esos va a empezar a aumentar de tamaño y va a empezar a acercarse mucho más y a hacer prominencia en la corteza. ¿Sí? Si uno mira un ovario después de una mujer